Durante el ciclo de Navidad en Euskal Herria, la tradición manda vestirse de baserritarra o de caseros para acudir a las ferias de temporada o para postular en compañía de olentzero. Nos enfundamos los pies con abarcas y calcetines de lana, nos cubrimos la cabeza con el pañuelo o la chapela. Los chicos llevan blusón negro y pantalón, las chicas saya y chaleco o corpiño. Unas prendas que hoy asociamos a las fiestas, pero que eran atuendos cotidianos hasta hace apenas un siglo, o al menos en parte, pues lo que llamamos traje tradicional ha tenido una larga evolución y muchas variantes dependiendo del lugar y de la época. Sobre cómo ha sido el traje vasco a lo largo de la historia, acaba de ver la luz un trabajo muy valioso escrito hace casi 100 años y que desde entonces permanecía inédito. Se titula El traje y otros asuntos de etnografía vasca y está firmado por Elena Tuduri Sánchez, una pedagoga guipuzcoana que se graduó el año 1920 con una investigación de fin de carrera que está en el origen del libro, sobre el que vamos a charlar en esta sección de Eusko Ikaskuntza con Juan Aguirre. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Preséntanos a nuestro invitado. Pues es quien ha hecho posible la edición de este libro, El traje y otros asuntos de etnografía vasca, que como tú bien has dicho es un trabajo muy valioso. Se trata de Emilio Latorre Zubiri, licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en Antropología y con estudios de posgrado en Marketing y Gestión de Empresas, que es la especialidad en la que ha desarrollado su trayectoria profesional. Y él ha sido pues el responsable, el editor, el que ha puesto en marcha la edición del Traje y otros asuntos de etnografía vasca de Elena Tuduri Sánchez, que era su abuela por vía paterna. Arratsaldeon, Emilio. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Tu abuela, y ¿qué más? ¿Quién era Elena Tuduri? Bueno, Elena es una mujer que nace en Tolosa en 1893 en el seno de una familia acomodada, lo que le permite tener estudios superiores. Aunque, como he dicho ya en varias ocasiones hablando del tema tampoco era normal que, en cierto modo hay que reconocer a sus padres que permitieran que las hijas que quisieron tuvieran estudios superiores como sus hermanos. Yo he buceado en los archivos de Eusko Ikaskuntza porque Elena fue una socia fundadora de Eusko Ikaskuntza en 1918, hace casi 100 años. Tenía el carnet 935. Además participó en los cursos de verano del 32, dando clases también sobre este tema, sobre los lienzos domésticos y del culto. Y con una comunicación que, por cierto, Emilio, no sé si lo sabrás, retomaba su aportación al primer Congreso Internacional de Arte Popular que se organizó en 1928 en Praga, que fue muy importante, organizado por la Sociedad de Naciones y que tomaron parte de ciertos miembros de Eusko Ikaskuntza, entre ellos ella, Elena. Sí. También uno de los promotores de aquella reunión fue Luis de Hoyos, colaborador también de Telesforo Aranzadi, escribieron algunas obras juntas, que es precisamente quien funda el Seminario de Etnografía en la Escuela Superior del Magisterio y, en cierto modo, el que auspicia el que Elena hiciera este trabajo, como otros alumnos, porque este trabajo, hay otros trabajos similares, digamos. Muchos están perdidos, pero alguno, yo no he ido a ellos porque el que me interesaba en concreto era pero forma parte de un corpus de más trabajo sobre trajes regionales, digamos, de otros puntos del impulsados por Hoyos. Impulsados por Luis de Hoyos, que es quien funda el seminario. Bueno, pues en el prólogo del libro, editado casi 100 años después de la elaboración de este trabajo de tesis, la especialista en vestido tradicional vasco, Ane Albizu, califica la investigación de Elena Tuduri como un auténtico tesoro. Bueno, ¿cuál ha sido la historia de este tesoro que ha estado escondido tantísimo tiempo? Pues mira, este tesoro, yo hace muchos años que tenía conocimiento de él. Pero luego me he dado cuenta que algunos miembros de la familia, incluso algún hijo de mi abuela, algún tío, alguna tía mía, ni siquiera sabía de su existencia. Este trabajo estaba en una estantería de su casa de Madrid. Yo, por circunstancias, me trasladé a Madrid a hacer COU, luego hice la carrera allí. Y el primer año, el año que hice COU, estuve viviendo en su casa. Y bueno, ya tenía inquietudes culturales, digamos, y cuando encontré el trabajo, pues flipé en colores también, ¿no? Y dije, joder, coño. El caso es que ya no podía preguntarle muchas cosas a mi abuela porque tuvo una enfermedad degenerativa. De hecho, no podía preguntarle nada porque ni hablaba ni padecía. Bueno, padecer supongo que padecería.
a mi abuelo sí, le comenté algo, pero bueno, tampoco fue una cosa, pero se me quedó grabada allí. Y cuando primero murió mi abuela, luego murió mi abuelo, cuando vacían la casa, pues yo le digo a mi padre, me acuerdo del trabajo, y le digo, oye, me gustaría, y sí, no te preocupes, y me lo dieron a mí. Y siempre he tenido en mente el sacarlo a la luz, pero bueno, por unas circunstancias u otras lo vas dejando, te vas metiendo en tu trabajo, mi trabajo me lleva por otros derroteros, pero siempre lo tenía ahí. Con la aparición de Internet, efectivamente facilita mucho el trabajo, pues ya no hay que moverse tanto para ir a archivos, etcétera, hay mucha cosa digitalizada, etcétera, etcétera. Y es cuando ya me decido a hacerlo, también con la Fundación de Andía Cultura Elkartea, una asociación cultural tolosarra, en la que me integré prácticamente desde sus inicios. Y todo ello, pues oye, me empujó y dije, pues me voy a poner a hacerlo, tarde lo que tarde, y en ratos libres, a la tarde, fines de semana, etcétera, etcétera, pues poco a poco lo voy transcribiendo, y conforme lo voy transcribiendo, pues veo que hay ciertas cosas pues que hay que explicar un poquito, sí, ampliar, pues porque han pasado 100 años, el vocabulario, algunas expresiones, etcétera, etcétera, y ese ha sido un poco mi trabajo. Sí, el trabajo de edición está muy bien porque nos explica quién es quién en cada momento, qué es qué, todos estos aspectos que si no nos quedaremos. Y luego, físicamente es un libro muy bonito, está muy bien, con todas estas ilustraciones. Sí, también me planteé a la hora de buscar financiación y cómo editarlo, pues el ir a una editorial, etcétera. Lo que pasa que claro, las editoriales, que me parece lógico, miran para su... Claro, tienen un beneficio, etcétera, etcétera. Y yo lo que sí quería es, una vez de hacerlo, pues que la edición fuera un poco como me gustan a mí los libros, ¿no? Entonces, pues, al fin y al cabo lo he hecho un poco como me gusta. Pues te gustan los libros bonitos. Bueno, entonces, Emilio, Elena Tudori realizó esta investigación pues allá por los años 10, del 10 al 20, digamos aproximadamente, sí, ¿no? Y era un momento en el que la indumentaria tradicional se estaba abandonando, ¿no?, en el mundo rural, y a la vez se estaba incorporando al mundo festivo, esto que ha comentado al comienzo, sí, Eva. Y claro, esto hacía que su trabajo fuera de la mayor urgencia para recuperar unos datos que podían perderse. ¿Sabemos qué metodología utilizó? Sí, bueno, ella sí que se ve a la hora de transcribir el trabajo. Yo sí que me he dado cuenta de que es muy metódica, muy exhaustiva. Entonces, claro, yo pienso que tenía un guión previo sobre el que iba. De hecho, en el año 33, me parece que es, ya viviendo en Vitoria, publica en la revista Eusko Folklore, que había fundado Barandiarán, con quien, por cierto, coincide en Vitoria, y sé que se trataron, de hecho tengo algún libro dedicado. Publica en Eusko Folklore un cuestionario sobre artes textiles y sus aplicaciones, que yo creo que sería el embrión que utilizó para el trabajo. Sí, y luego posteriormente, en su día, incluso Julio Caro Baroja lo cita en su obra Los Vascos como un elemento indispensable para el estudio. Cita el trabajo de tu abuela. Sí, a mí también me da la sensación que detrás de esto estaba la escuela de Barandiarán, claramente, sí, y los cuestionarios de Eusko Folklore, sí, con los que se pedía que la gente recuperase conocimiento de cómo se estaba. Y luego se ve muy interesante también que hay un trabajo de campo fundamentalmente desarrollado en Arratia y en Egoierri, porque ella considera que son los dos lugares donde mejor se conserva todavía la vestimenta tradicional, pero a su vez muchas lecturas, hay un trabajo histórico también. Sí, hay un trabajo, claro, toda la primera parte, que digamos que es la historia del traje hasta esa época, pues está hecha a base de lecturas, correspondencia que mantuvo con Julio de Urquijo, con Allende Salazar, con gente que en ese momento estaban en Eusko Ikaskuntza y en la etnografía vasca estudiando el traje. Sé que además hay una serie de cartas que no las conservo yo porque por circunstancias se perdieron. Bueno, no deberían estar perdidas, pero bueno, no están en manos de la familia. Y es un poco, o sea, utilizó por una parte la bibliografía que hasta ese momento existía, que por cierto no estaba incluida en el trabajo, y yo al final sí que
sí que hice también fue recopilar un poco a partir de las citas, un poco la bibliografía que había utilizado y como os digo, pues relaciones con las personas que en ese momento tenía también cerca en Tolosa a Isaac López Mendizábal, sí, y algunos otros estudiosos de la cultura vasca. Uh-huh. Bueno, lo que muestra esta investigación es que no se puede hablar de un traje vasco como unidad homogénea, aunque sí existen ciertos elementos que lo caracterizaban. Esta historia se divide en dos etapas. ¿En qué punto se divide? Sí, pues estudia un poco el traje hasta el siglo XVIII y luego ya a partir del XIX, que es cuando un poco hay más contacto. Ella lo que su tesis es que hasta el siglo XVIII pues el pueblo vasco está bastante aislado del entorno, bueno, aunque todos sabemos que por supuesto hay mezclas tanto con la cultura musulmana como los romanos, que durante años habíamos pensado que no habían entrado aquí, hoy sabemos que entraron hasta donde les interesó, ¿no? Pero bueno, sí que era una sociedad más endogámica, más encerrada en sí misma, y a partir del siglo XIX, primero con las invasiones francesas, la guerra de Convención, ahí empieza a haber más contacto con el exterior del que había habido hasta entonces. Y bueno, y el traje, lógicamente, pues va cogiendo influencias de cosas del exterior. Dice al comienzo del libro, Elena escribe: es proverbial en el vasco el gusto por el color oscuro, la sencillez en el vestir, el uso de prendas sueltas y ligeras, la pulcritud y la ausencia de prendas superfluas. Y además incluso de aderezos, dice en otro lugar, que solamente si acaso las mujeres llevaban unos pendientes muy simples y tal. Oye, Emilio, esto es el retrato de un pueblo de puritanos, de protestantes, casi de jansenistas, ¿verdad? Sí, pues casi. Bueno, todos sabemos o hemos oído de la proverbial religiosidad de los vascos. Digamos que la cristianización es tardía, pero se coge con fuerza. También, bueno, sabemos que en parte de Euskal Herria hubo algunos intentos con Juana de Albret y su madre Margarita, pues algunos intentos de meter el protestantismo en Euskadi. De hecho, a ello debemos una de las primeras obras en euskera, la traducción del Nuevo Testamento de Leizarraga. Pero bueno, claramente es un pueblo católico desde que se cristianiza, y en cierto modo sí, puede ser, sí que hay siempre una presencia, o ha habido hasta casi nuestros días una presencia muy fuerte de la Iglesia, y de hecho en muchas partes del libro se habla de la vestimenta para ir a la iglesia, o sea que es diferente de la vestimenta para ir a trabajar. Claro, lógicamente la vestimenta del trabajo pues es mucho más ligera, más... Uh-huh. Bueno, hablábamos antes de que hay elementos que han sido característicos en la forma de vestir tradicional de los vascos. Uno de ellos era el capusay, que la autora considera además original de Euskal Herria. ¿Qué tipo de prenda es esta? Que se usaba por toda España, pero que su abuela la consideraba típicamente vasca. Sí, el capusay, por referencias que ella nos enseña, siempre ha estado ligado a los vascos, o una prenda como utilizada por los vascos, y ella dice que todavía en su época se utiliza, sobre todo por los pastores de la zona del Pirineo. Es una prenda de abrigo, lógicamente aquí llueve mucho, el invierno es húmedo. Es una capa capa de medio, sí, un jubón, una capa que llega a media, digamos, hasta la rodilla, con capuchón, que durante muchos años se hacía con la marraga, o sea, la navasta. La navasta que se utilizaba en el país. Y bueno, no tiene mucha, digamos que no es una prenda muy sofisticada, pero sí es muy práctica tiene ese sabor medieval, además, ¿verdad? Tiene sabor medieval. El libro está ilustrado con un montón de fotos, de cuadros, patrones de prendas, está muy bien. Y bueno, entre muchas cosas, por comentar una que me ha llamado la atención, es una foto del principio del siglo XX en el que aparece posando la Corporación Municipal de Orendain, que es un pequeño pueblo de la montaña del Goierri. Entonces tendría igual 300 o 400 habitantes, no tendría más. Vale. Hay gente muy humilde, labradores, pero se les ve posando ante el fotógrafo, la Corporación Municipal, con capa y con chistera.
Sí, es un traje que, por cierto, ha llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, en Tolosa se utiliza cuando la corporación, en San Juanes o digamos que en actos solemnes se utiliza también la capa y la chistera, y vemos que tiene un porqué. El traje que se utilizaba para las labores diarias era uno, como hemos dicho, y luego había otros trajes más solemnes, y entre ellos uno muy utilizado era la capa y la chistera, no solo para actos solemnes, digamos, municipales, sino incluso en los entierros. Nos habla que se utilizaba la capa y la chistera. Para la boda se utilizaba la chistera, como, bueno, pues era un sombrero más elegante, ¿no? Sí, se dice que en los entierros el que llevaba capa ya se sabía que pertenecía a la familia. Era un signo de... Era uno de los signos de pertenencia, sí, a la familia. Qué curioso. Bueno, vemos que las mujeres usan basquiña y se sigue usando quizás en algunos trajes tradicionales especialmente bien ilustrados. Esta palabra aparece en el diccionario de la lengua española explicando que proviene de la raíz vasca. Bueno, que para los que no lo sepan, ¿qué era la basquiña? Sí, la autora le da otra etimología. Dice que viene de vaso y eguiña. Pero bueno, me parece, durante un tiempo sí que era muy habitual el buscar y rebuscar etimológicamente significados, pero claramente yo creo que viene de vasco, porque era una prenda utilizada, aunque hay otros autores que dicen que es portuguesa. Y es una falda de mujer. Es una falda, lo que hoy en día llamamos falda. Antes se utilizaba más el término saya. Y bueno, como hemos visto en los trajes de casera que han llegado hasta nuestros días, se utilizaban varias faldas. Entonces la basquiña es la exterior, digamos que es la más elegante, la de mejor tejido, la más vistosa, la que tiene más colores, la que hemos visto muchas veces con motas blancas o floreada, etcétera, etcétera. Oye, Emilio, y una pregunta ya de tipo así higiénico. La gente no usaba ropa interior, porque es que en el libro no se dice ni una sola palabra, se habla de todo, pero de ropa interior no se habla. Alguna referencia hay, ¿eh? Sí, alguna referencia hay. Por ejemplo, hablan del zagalejo. El zagalejo es la ropa interior femenina que va pegada a la piel, digamos. Yo incluso pongo una referencia de una fábula de Samaniego para explicar un poco lo que era el zagalejo, pero bueno, sí que son referencias un poco laterales. Luego también nos habla, al hablar de la goroncha, del corpiño, diferencia entre dos tipos de corpiños. El interior, que es el tipo corsé, y el corpiño exterior, que es más como un chaleco. Los dos se atan con cuerda tipo agujeta. Pero sí que es cierto que bueno, quizás porque lo que estaba pretendiendo era buscar lo diferenciador es lo que vemos de fuera. Lo otro estaba más escondido, ¿no? Y más en tu primo José Mari Tuduri, gran Sí. especialista en guerras carlistas, etcétera, Sí. hablando sobre este mismo tema, decía que en aquella época, por lo menos, Sí. la camisa hacía las funciones de calzoncillo. Sí, era camisa larga que hacía función de ropa interior. Y ahí sí que nos habla algo de las diferencias entre camisa larga y camisa corta, y cómo la camisa corta pues se tenía mucho más pudor, etcétera, etcétera. También se nota en otro detalle, que es las camisas del hombre. Digamos que tienen más adornos y están mucho más elaboradas que la de la mujer, porque la de la mujer es una prenda más interior y que por lo tanto no se enseña. Uh-huh. Otro detalle es también en algún punto del trabajo nos habla de la gonagorri. Y la gonagorri también dice que alguna anciana del Goyerri le dice que jamás se le habría ocurrido ir con gonagorri a la iglesia, por ejemplo. Claro, pues ellas la consideraban una prenda interior, aunque era intermedia, o sea, no es, pero tampoco era la basquiña, que era la que iba afuera, ¿no? Entonces... Sí. Vemos cómo han ido evolucionando además los trajes tradicionales hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día, con ropa interior por fuera, ¿no? Por así decirlo. En Claro, eso es. El traje de hilandera en realidad viene de finales del siglo XIX, de unas fiestas que se celebran en Durango, donde se intenta representar todo lo que eran los trabajos de hilado, de trabajos con la lana, con el lino, etcétera, etcétera.
y se adopta ese traje y a partir de entonces se ha institucionalizado un poco como el traje de los dancharis, etcétera, Sí, etcétera. sí. Pero realmente no son ropas interiores, tanto el corpiño como la gona gorri. Sí, sí, la famosa falda roja. Bueno, pues hablemos del calzado ahora, porque todo el mundo usaba barcas, pero el concepto calcetín no existía tal cual, ¿no? No, es la mantarra, que son, o peales en castellano, que es pues una manta cuadrada. De hecho está el patrón, es una pieza rectangular que se ata alrededor, se aprovechan los cordones de las abarcas para atarlo alrededor de los pies y la pernera, digamos, la parte de la espinilla. Sí, sí. ¿Y los peales? ¿Qué son los peales? Sí, es peal esto mismo, ¿no? es eso, es la mantarra. Eso es peal, sería la palabra castellana, Sí. para designarlo. Y lo que sí que es una de las prendas más características del traje vasco es la barca. La barca. O sea, en realidad es la prenda por excelencia, eso y los tocados de las mujeres. ¿Y con qué se hacían las abarcas? Las abarcas se hacían con piel de vaca. Vale. Piel de vaca curtida o sin curtir, depende un poco. Sí. Y para También cubrir... doy una explicación, pongo yo una nota del famoso libro de Humboldt de su viaje en 1801 por el País Vasco. Explica un casero del Goibar, creo que es, no sé si es de Ibar o el Goibar, creo que es en el Goibar, le explica, él, claro, le llama la atención que ve allí curtiendo la piel y le pregunta, a ver, y le explica, y él lo explica en su libro exactamente cómo se hacían las abarcas. Y para cubrir la cabeza, ¿qué tipo de tocados tenemos para ellos y para ellas? Bueno, ellos utilizaron muchos tipos de sombreros, hasta llegar la chapela, que no llega hasta prácticamente hasta las guerras carlistas, es cuando se institucionaliza su uso, ¿no? Pero en las mujeres sí que siempre se han cubierto la cabeza. Hoy en día vemos en otras culturas, o sea, no es una cosa exclusiva de los vascos el que las mujeres escondieran su pelo, ¿no? O su pelo, incluso hasta el siglo XVIII nos habla que la costumbre era rapar el pelo a las mujeres, Sí. así como los hombres llevaban el pelo largo, llevaban melena. Sí, sí. Las mujeres casadas se rapaban el pelo y claro, lógicamente, pues un poco como hemos visto luego en monjas y ese tipo. Sí. O ahora lo vemos en pueblos musulmanes, ¿no? Al final era tapar un poco a la vista del hombre pues lo que era diferente, y una de las cosas diferentes pues podía ser el pelo. Y lo singular era Y que lo depende sí. cómo llevaran el pañuelo. Depende cómo llevasen el pañuelo, se distinguía si era casada o soltera. Las solteras, ya en la época en que se rapaba el pelo, les dejaban unos mechones para que pudieran lucirlos y se pudiera notar que... Pues se que decía eran- moza de cabello. Eso Era es. la expresión de la época, moza Sí. de caballo, quiere decir que era soltera. Era soltera. Pero incluso aquí sacas algún caso en el que si una mujer se había comportado de una manera moralmente reprensible, Sí. también tenía que modificar su vestuario en la cabeza. También cambiaba el tocado, eso es. Se distinguía, se podía ver si la mujer era pecadora, ¿no? Pecadora, sí. Entre comillas. Sí. Y en alguna de las fotografías que ilustran el trabajo se ve claramente la diferencia de tocados entre las solteras y las casadas. De hecho, en el trabajo lo tenía señalado. Pues la chica es soltera porque se le ve mucho más pelo que a la mujer casada. Bueno, y como bien has dicho, esto estamos hablando era en general la ropa de faena, de diario, pero luego había grandes ocasiones excepcionales en que la gente se vestía de tiros largos. Y por supuesto, las bodas, por ejemplo. A este tema le dedica un artículo bastante largo, Elena, al final del libro, y a mí me ha llamado enormemente la atención la importancia que tenía la cama matrimonial, Sí. porque en torno a ella se celebraba prácticamente todos los ritos nupciales. Sí, todo el rito nupcial giraba en torno a la cama. Es muy curioso porque, claro, estamos enfocando un poco el trabajo sobre el traje, pero toda la segunda parte del trabajo es los otros asuntos de etnografía vasca, que son la boda, la cama y los ritos funerarios. ¿Qué ocurrió? Que ella, cuando le abrían las cuchas, claro, no es como ahora que vamos a Zara y cambiamos la ropa y la llevamos a un Garbigune o donde sea y vamos cambiando continuamente allí, y sobre todo las prendas nuevas, prendas buenas, perdón,
se conservaban durante generaciones. Entonces, claro, cuando le abrían un arcón, pues ella se empezó a fijar en que, aparte de ropa, que era lo que iba buscando, pues veía otras cosas, como los ilsapis, samawak, otro tipo de lienzos funerarios, y entre ellos siempre la wasala. Y la wasala era una funda que a mí también me llamó la atención cuando estaba transcribiendo el trabajo, funda de edredón vasco. Y digo, hombre, ahora que estamos con los edredones nórdicos y tal, resulta que los vascos también teníamos edredón. Entonces, en torno a eso, pues claro, amplía el trabajo a estos otros asuntos de etnografía vasca. Y cuando habla, claro, la wasala es la pieza principal del ajuar de los novios, que los llevan en un carro con bueyes, y claro, es la pieza principal porque es la pieza que cubre la cama. Y por tanto la cama es la pieza principal del arreo. Y siempre en las bodas explica muy bien, y es muy, muy entretenido y muy curioso, todo el proceso desde que van al notario, que también me llamó la atención, como dejan todo bien clarito, independientemente de que fueran a casarse a la iglesia. Primero los padres de los novios acompañados de sus respectivos padres van a un notario y dejan aquello clarito: yo aporto esto, tú aportas esto, en caso de desavenencias a cada uno le corresponde esto, y luego ya van a la iglesia. Las bodas duraban 3 días, como bodas que vemos ahora, podemos ver de otro tipo en otros pueblos, y empezaban desde el alba hasta última hora, o sea, había varias comidas. Y bueno, a lo que nos va es que se extendía esa cama en el cuarto donde se celebraba el convite, sí, y la gente los regalos los arrojaba encima de esa cama. Era el lugar receptorio de todo el ajuar, etcétera. Eso es. Primero se vaciaba el carro y se iba enseñando todos los regalos que habían hecho. También es curioso que lo de poner pasta para la boda no es una cosa de hoy en día. Los hombres daban dinero, entonces allí delante de todos además se veía lo que daba cada uno. Y se arrojaba encima de la cama. Y se arrojaba encima de la cama. Y luego iban vaciando el resto del ajuar, iban contando, pues hay 4 sábanas, 4 toallas, 4... Que eso siempre lo ponía la mujer, claro. Lo ponía la mujer. Sí, bueno, hay ciertas cosas. También habla cuando el día que iban al notario hacían algunas compras también. Unas le correspondían a la mujer, como los calzoncillos, ropa interior, y otras, los calzoncillos del hombre, y otras al hombre. Vamos, que quedaría la funda de edredón perdida si les ponían todos los regalos encima. Yo es que estoy pensando en lo complicado que es de lavar todas estas prendas. Sí, Llevo toda la entrevista así, pensando en cómo lavaban esto. Sí, pues te puedes imaginar. De eso no habla Elena. No habla. Pero eso no habla, pero bueno, algo ya sabemos, ¿no? Sí. En los ríos, en los lavaderos, etcétera, etcétera. Que sale el agua fina de fría ya, por cierto, bueno, por comentar. Pues muy interesante, desde luego, el trabajo que realizó Elena Tuduri, y muy loable la idea de su nieto de sacar este libro a edición pública. Además, con esta factura tan maravillosa que nos ha descrito Juan varias veces, que le veo que está encantado con el libro. Un estupendísimo libro, muy agradable de leer además. Se titula El traje y otros asuntos de etnografía vasca, de Elena Tuduri Sánchez, a cargo de la edición de Emilio Latorre Zubiri, que nos acompaña hoy. Lo ha editado él, junto con la Diputación de Guipúzcoa y otras instituciones culturales. Se ha buscado la vida muy bien y es de reciente aparición. Bien, y como nos suelen preguntar a veces los oyentes a posteriori, y esta vez me he acordado, vamos a comentar, Emilio, ¿cómo se puede conseguir este libro, por si alguien está interesado? Sí, el libro está en las librerías, está distribuido a través de Elkar, no solo en las librerías de Elkar, sino en otras también. O sea que en cualquier Museo de San Telmo, donde se presentó, también lo tienen a la venta, y en Tolosa, en la librería Babel, en Tafalla, al pueblo al que yo también estoy ligado, está en Idasti, que es una librería que hay allí, y en San Sebastián, en Oncha, aparte de las que os he comentado del CAR. Muy bien. Pues ha sido un placer charlar contigo, Emilio, y bueno, pues enhorabuena por este trabajo. Esperemos que Juan pueda encontrar más historias de mujeres pioneras de Eusko Ikaskuntza, seguro que sí. Y podamos seguir contando sus vidas y sus trabajos. Un saludo a ambos. Agur. Un saludo, agur. Vale, gracias a vosotros, eskerrik asko, por darme la oportunidad de hablar del libro de mi amona Elena, y de darle a conocer a ella, que es la verdadera protagonista. Sí. Agur, Emilio. Agur.